Saludos y bienvenidos a escuchar Verdad en la Red. El video que van a ver a continuación es el número 2 de la serie Me niego a ser protestante. Queremos dejarles saber que hemos tenido que preparar este video con mucho pesar, pero es importante que tengamos en cuenta cómo ha sido la evolución de toda esta locura que estamos viviendo en la iglesia. Así que quitémonos las gringolas de los ojos y comencemos a ver lo que es la verdad. Porque muchos dicen por ahí que estos pontífices mantuvieron la barca de la iglesia en esta tormenta, en el buen rumbo. Y eso es totalmente falso. En el video anterior hablamos de Juan 23 y Pablo VI. Ahora es Juan Pablo II. Aunque en un principio rechazó la comunión de pie y en la mano, saca los sagrarios del centro a un rincón fuera, a una capilla anexa, como algunos la llaman. Y esta puede estar incluso de espalda a los fieles. Promueve los ministros eucarísticos. Todos manosean al Señor y por supuesto se agravan los sacrilegios, dejando en manos de laicos el ministerio de llevar la comunión a los enfermos. Se deja ver poniéndose el talik, excremento de vaca teñido de rojo, por una sacerdotisa hindú. Reúne a todas las religiones en Asís y quita de las capillas las cruces para no ofender a sus invitados y permite que sean adorados los ídolos en los templos cristianos. E incluso permite que se coloque la estatua de Buda directamente sobre el sagrario donde es incensado. They placed a small statue of Buddha on the altar. The Hindus assembled in the church of Santa Maria Maggiore. Sitting around the sanctuary, they invoked the whole succession of their gods. The Muslims gathered in the monastery of St. Anthony. The Aboriginals of Africa prayed in the church of St. Gregory and prepared their peace pipes inside the sanctuary. Has ended up in joint prayers. Where further, we wonder, will this journey of apostasy lead? Hubiese hecho esto el Papa Francisco y lo hubiesen ultracriticado, pero como las noticias no corrían tan rápido antes, pues se lo dejaron pasar a Juan Pablo II, pontificado que abrazó cuanta herejía y apostasía hubo y que dio y sigue dando frutos amargos. Por cierto, aquellos que dicen que Francisco no es papa, les encanta llamar a Juan Pablo II santo. ¿Cómo es esto? Si el que lo canonizó fue Francisco, al que ellos dicen que no es papa. ¿Cómo es posible que uno que no es papa pueda canonizar a alguien? Este otro no puede ser santo. Y en cuanto a la santidad de Juan Pablo II, solo Dios sabe. Lo que sí podemos decir es que ciertos actos, como los presentados, son escándalo. Esto es la gran confusión que estamos viviendo en nuestros tiempos. Since 1986, the Vatican has continued its effort towards the ecumenical cooperation of religions.
Every year, the Roman Catholics organize a similar interreligious meeting in different cities in Europe. In Rome in 1987 and 1988. In Warsaw in 1989. In Bari in 1990. And in Malta in 1991. In 1992, the meeting took place in Brussels. The seventh meeting of religions took place in Milan in 1993. At the famous La Scala of Milan, the start of the proceedings was announced by Mikhail Gorbachev, former president of the Soviet Union, who was also the main speaker. 300 representatives of 42 religions from the whole world took part. On the final day, there was a march for peace in the Cathedral Square of Milan. Thousands of people demonstrated their enthusiasm. In 1994, the 8th meeting was held, again in Assisi. The idea of cooperation of religions has been wholly implanted. The idea of cooperation of religions has been wholly implanted. But where is this hobnobbing of Christians and heathens leading? The truth is being relativized. The new world order, the new global spirituality, and the new global ethic are already taking flesh and bones. Luego llegamos al pontificado de Benedicto XVI, el cual fue promotor de ideas modernistas dentro del Segundo Concilio del Vaticano. Les recomendamos que lean o que escuchen el audiolibro titulado El Rin desemboca en el Tíber, puesto que ahí se explica bastante bien la posición que tenía Benedicto durante el concilio. El Papa Benedicto, a pesar de mostrar indicios de corregir ciertas cosas, sin embargo, siguió apoyando el indiferentismo religioso. En su discurso del Año Nuevo, Benedicto XVI invitó a los creyentes a la celebración del 25º aniversario de la reunión en Asís por las palabras. Con el fin de hacer memoria de aquel gesto histórico querido por mi predecesor y renovar solemnemente el compromiso de los creyentes de cada religión de vivir la propia fe religiosa como servicio por la causa de la paz. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito real de esta reunión? Aquel así llamado gesto histórico es una traición total de la cristiandad. ¿Por qué? Se trata de una reunión sincrética con el fin de difundir el espíritu de Asís entre el clero y los fieles y abrir un camino de la apostasía, el cual las almas engañadas seguirán a la perdición eterna. El lema central de estas reuniones de la nueva era son las frases baratas como: todos tenemos el mismo Dios, todos seremos salvos, cada uno en su propia religión. Pero esto es herejía máxima. El espíritu de Asís presenta el paganismo como un camino alternativo de la salvación. Pero entonces la muerte de Cristo en la cruz fue en vano y Dios es degradado al nivel de los demonios.
Esta tradición terrible fue introducida a la Iglesia por Juan Pablo II en el año 1986. Él mismo fue el inspirador principal y director de la primera reunión en Asís. Él invitó a representantes de las religiones falsas, budistas, hinduistas, animistas, musulmanes, sintoístas, zoroastristas, los nativos americanos, los chamanes, y extendió una cordial bienvenida a cada uno de ellos. A instancias del Papa, todas las cruces fueron retiradas y aquellas que no podían ser retiradas fueron cubiertas. Luego puso las iglesias cristianas a disposición de los paganos. Allí ellos realizaban sus ritos paganos durante los cuales invocaban demonios. Por ejemplo, budistas repetían mantras en la iglesia de San Pedro en Asís. Colocaron el ídolo de Buda sobre el tabernáculo. Así llamadas oraciones fueron pronunciadas también en común. Juan Pablo II lanzó sugerente una herejía de que teníamos un Padre común con los paganos y por lo tanto cerró la reunión con la oración del Padre Nuestro. A partir de entonces, las reuniones sincretistas se llevaban a cabo cada año en diferentes ciudades. Juan Pablo II confirmaba su gesto sincrético de Asís también en muchas otras ocasiones. Él mismo fue personalmente presente de nuevo en la reunión en Asís en el año 2002. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de Asís? Lo que los paganos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El gesto de Asís está en contradicción con la Sagrada Escritura, el espíritu del Evangelio y toda la tradición de los apóstoles, padres de la Iglesia, mártires y santos. Las palabras siguientes de la Sagrada Escritura se aplican a Juan Pablo II. Cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por su gesto, el Papa puso la fe cristiana en pie de igualdad con las religiones paganas, planteó una línea de la apostasía de Cristo y su Evangelio y abrió toda la Iglesia a la maldición. ¿Cómo se manifestó esta maldición en la Iglesia católica? Dios ha quitado el sacrificio continuo de la Iglesia oficial. En este estado de apostasía, en vez de llamar a la Iglesia a arrepentirse, Benedicto XVI invita a todos a la Babilonia en Asís. Allí, junto con representantes de diversas religiones paganas, quiere conmemorar el 25º aniversario del Espíritu de Asís y su gobierno. En Asís es la implantación de así llamada lógica de Asís como una nueva tradición católica. Frases sobre la paz, el perdón, la tolerancia y la unidad son un mero disfraz de la jerarquía apóstata a fin de la introducción del espíritu de la nueva era. La globalización de las religiones bajo la batuta de la nueva era se pone de manifiesto por un clip que sirve como una invitación a la reunión en Asís. Un franciscano y un judío están cantando una canción sobre Alá siendo su Dios. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Allahu, Allahu, Allahu. Es evidente que ambos, a ejemplo de Asís, renunciaron con entusiasmo a la creencia en el Dios único y verdadero y cambiaron su fe. Otro clip en el espíritu de Asís es una actuación del grupo musical Las Flores. Durante su canción, los miembros de diferentes religiones paganas se turnan frente al micrófono. Los budistas están cantando mantras. Los judíos leen Shema Israel, que en esta situación es una burla abierta de Dios. Esta canción blasfema está cerrada por los seminaristas con las palabras: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Un prólogo a Asís fue así llamada reunión de paz en Múnich desde el 11 hasta el 13 de septiembre de 2011. A ella asistieron representantes de las religiones paganas también. En su carta de 1 de septiembre de 2011, Benedicto XVI dijo que estaba feliz de que la reunión iba a tener lugar en Múnich, su antigua sede episcopal. Juan Pablo II aprobó el camino catecumenal. El camino catecumenal elimina de la misa la idea del sacrificio. Jesucristo no nos redimió con su sacrificio en la cruz. Eso eliminado. El mismo Ratzinger decía, y vuelvo a Benedicto XVI, decía que no se puede admitir que Dios Padre llegara hasta la crueldad de permitir que su Hijo muriera en un suplicio vergonzoso como el de la cruz. Es lo mismo que dice el camino catecumenal. Por lo tanto, se llega a la misa de fraternidad, a la misa de resurrección, a la misa gloriosa, pero no a la misa de sacrificio, el cual se elimina de la misa, como se ha eliminado prácticamente la misa del Novus Ordo, llamada el Novus Ordo, que es la misa creada por y para los protestantes. La misa del Novus Ordo fue creada por una comisión de 6 protestantes y 3 católicos, de los cuales, de los 3 católicos, el jefe, el principal, el arzobispo Mugnini, era masón. Esa es la misa que está diciendo la Iglesia actualmente todos los días y en todas partes. Si alguno se escandaliza de oír la verdad, pues esta es la verdad. Que se escandalice. La verdad es la verdad, aunque nadie lo diga. Claro, una vez que se establece la libertad de conciencia, cada uno depende de su propia conciencia, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento. Pero es que hasta el mismo Santo Padre, en algunos documentos oficiales de la Iglesia, como es por ejemplo en el documento Amor y Leticia, el famoso documento Amor y Leticia del Santo Padre, ahí se niega el concepto de la intrínseca maldad del pecado mortal. Después de haber hecho este recorrido hasta aquí, no podemos dejar de notar que la misa tradicional era un obstáculo para el ecumenismo y que había que cambiar el rito, vaciarlo de su contenido católico y embarrar la mente de los católicos. Es aquí cuando figuras como las de Marcel Lefebvre surgen, con el apoyo de otros clérigos, tomando acciones para conservar la misa tradicional y no contribuir a la descristianización del mundo. Hay algo que tenemos que internalizar profundamente, y es que cuando nos acercamos a recibir la comunión, debemos ir con la certeza en el corazón del gran amor que Cristo tuvo para con nosotros, y no olvidar que en el acto en que el sacerdote nos coloca la hostia en la boca, siglos de historia, sacrificio de mártires, sufrimiento de muchos santos se llevaron a cabo para que usted y yo pudiésemos estar hoy arrodillados ante el altar. Por eso no podemos claudicar ante la herejía y la apostasía, a pesar de que las altas jerarquías lo consientan, puesto que tenemos un jerarca aún mayor, que es Cristo Jesús, la cabeza de la Iglesia. Gracias por haber escuchado Verdad en la Red, y los invitamos a que continúen viendo la tercera parte de esta serie titulada Me niego a ser protestante. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.